Soñar. 17. Para mí, siempre fuiste Logan. No sé ni cómo, pero Summer y yo establecimos pronto una rutina que nos funcionaba. Ella me dejó claro desde el primer día que necesitaba espacio, que todavía no sabía cómo se sentía con respecto a mi reaparición en su vida y que le había costado mucho construirse una realidad en la que era feliz y convivía sin demasiados traumas con su pasado y con mi recuerdo, y que no estaba dispuesta a arriesgar nada de todo eso por retomar una relación que ni siquiera sabía en qué estatus nos dejaría. Yo acepté, claro. En primer lugar, porque sentía que tenía razón en todo lo que me decía y porque la quería demasiado como para hacer algo que perjudicara esa recuperación que estaba segurísimo de que le había costado horrores. En segundo, porque me sentía tan afortunado con la sola idea de que me dejara estar cerca de ella que me conformaba con él, tiempo que estuviera dispuesta a dedicarme. No olvidaba los meses que había pasado pensando en mi regreso a Virginia Beach, meses en los que el pánico a que no me permitiera ni siquiera hablarle invadía mis pensamientos a diario. Pero había un motivo más importante por el que aquella petición de espacio por su parte nunca me resultó difícil de sobrellevar. Y es que sus gestos se encargaban de contradecir a las palabras que muchas veces pronunciaba. Como cuando se mostraba dubitativa en algún mensaje sobre si era buena idea quedar conmigo, pero en cuanto me veía se le iluminaba una sonrisa en la cara. O cuando me decía que aún le costaba confiar en mí, pero me contaba cosas que, conociéndola como aún la conocía, estaba seguro de que casi nadie sabría. Establecimos como rutina quedar todos los viernes para comer, e incluso ese simple detalle me pareció que decía mucho sobre nosotros. O quizá yo era un imbécil dispuesto a ilusionarse con cualquier cosa, pero el hecho es que me parecía que esas comidas, que a veces se prolongaban hasta media tarde, eran el broche de oro con el que los dos dábamos por finalizada las duras jornadas de trabajo y empezábamos el fin de semana. El primer viernes que nos vimos fue raro. Sí, raro quizás sea el adjetivo que mejor define lo que fue aquella comida. Como si no podría haber sido el encuentro entre dos personas que no saben si tratarse como dos completos, desconocidos o como el centro de la vida del otro. Porque eso éramos Summer y yo, dos personas que vivían para quererse, encerradas en los cuerpos de quien lleva tanto tiempo sin verse que ha perdido contacto con la realidad del otro. Bueno, al menos así era como lo sentía yo. Summer se había convertido para mí en un misterio muy difícil de desentrañar, porque dentro de ella seguía viendo a la chica de la que me enamoré, la que era fuerte y vulnerable a la vez, la que temía a sus fantasmas, pero tenía más ganas que nadie de aprender a vivir ignorándolos. La diferencia, entonces, era que esa Summer que yo había conocido cuando acababa de cumplir 19 años estaba ahora revestida por una fachada exterior que me impresionaba. Tan dura, tan intocable, tan impresionante. Una mujer nueva que me asustaba y que, al mismo tiempo, me atraía incluso más que antes. Pasamos varias semanas derribando poco a poco las barreras que 2 años de separación habían levantado entre nosotros. Dedicamos tanto tiempo a contarnos los detalles de nuestras vidas académicas que creo que podría haberme matriculado en cuarto de física y salir airoso de algunos exámenes. Hacíamos un esfuerzo deliberado por no mencionar aquel pasado que habíamos compartido, ni lo que habían sido nuestras vidas durante el tiempo que estuvimos separados, y pasábamos de puntillas sobre cualquier tema que pudiera resultar escabroso. Hasta aquel viernes. Hacía ya 7 semanas que me había instalado en Virginia y mi vida, como siempre que las cosas me iban bien, o todo lo bien que las circunstancias me permitían, seguía una rutina bastante establecida. Por las mañanas iba a clase, y el hecho de que aquel fuera el último curso de mi carrera se había convertido en un aliciente que alentaba mi motivación. Las asignaturas eran mucho menos teóricas que en los primeros cursos y las disfrutaba más. El trabajo en el campamento del verano anterior había servido para que me convalidaran muchas de las horas de prácticas y mi horario no era tan asfixiante como había previsto. Con hacer un esfuerzo extra en los meses previos a los exámenes, tenía bastante claro que podría acabar la carrera sin mayor esfuerzo. Por las tardes estudiaba,
Iba al centro deportivo o a sesiones de terapia con el Dr. M. Saint-Aire, que se había mostrado muy sorprendido con mi regreso, y mucho más todavía con las novedades que esos 2 años de ausencia habían traído a mi vida. Aquel viernes Summer había insistido en llevarme a un restaurante vegano que habían inaugurado el año anterior en Chesapeake, una ciudad a escasos 15 kilómetros del campus. Llevábamos apenas un minuto en el coche cuando me contó que había pensado mucho en mí cuando se había enterado de su existencia, y esa confesión me hizo intuir que esa comida iba a ser diferente a las anteriores. Ni siquiera recuerdo la mesa en la que comimos ni lo que elegimos del menú, porque llevábamos solo unos minutos sentados cuando Summer me sorprendió con unas palabras que pareció reflexionar durante unos momentos antes de pronunciarlas. Y, con ellas, se llevó un peso de los muchos que todavía me aprisionaban de vez en cuando el pecho. Hay algo que llevo tiempo queriendo decirte. De hecho, es algo que me vino a la mente solo unos días después de escribirte aquella carta que te llevé a Baltimore. Logan, tú para mí nunca fuiste el hijo del hombre que me secuestró y me destrozó la vida. Jamás. Ni siquiera cuando desperté en aquella habitación de hospital y recordé lo que había visto en tu partida de nacimiento. Ni en ninguno de los momentos en que estaba cabreada contigo. Y, joder, he estado muy cabreada contigo, eso puedes tenerlo claro. Pero siempre fuiste para mí el niño con el que compartí los peores meses de mi vida y con el que comparto ahora un dolor causado por la misma persona. En serio, Logan, ¿cómo pudo importarte tanto si era tu padre o no? No fui capaz de responderle, aunque supe que ella tampoco buscaba eso. Entendí que solo había lanzado una pregunta al aire, a Logan de 2 años atrás que, por suerte, poco tenía que ver con la persona en que me habían convertido todas las experiencias vividas en ese tiempo. Me limité a bajar la mirada al suelo, avergonzado por haber dañado a la persona que menos lo merecía, pero ella me sorprendió agarrándome por el mentón y obligándome a enfrentar su mirada. Fue el primer contacto físico que tuvimos desde que nos habíamos reencontrado, a excepción de aquel abrazo del primer día, y ni un beso, ni otro abrazo, ni siquiera un orgasmo compartido podrían haber significado más para mí que ese roce de sus dedos sobre la superficie rasposa de la piel de mi barbilla. Comimos, disfrutando durante un rato de un silencio cómodo. Había olvidado lo bien que me hacía sentir el simple hecho de estar sentado junto a ella a una mesa o en cualquier otro lugar, disfrutando de su presencia, de su esencia, de la gratitud inmensa que me provocaba que me hubiera dejado volver a entrar en su vida, aunque fuera a través de una única comida a la semana. Y, cuéntame, ¿qué has hecho en estos 2 años? Le pregunté, porque el peso de su confesión anterior aún dolía, y prefería que nos centráramos en cualquier otra cosa. ¿Quieres que te resuma 2 años en el tiempo que dura una comida? Yo no tengo prisa. Y era verdad. No la tenía. No mientras ella estuviera a mi lado. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Y contarme lo que quieras, claro. A ver, en la facultad me ha ido bien. Estoy en cuarto y, si todo sigue al mismo ritmo que hasta ahora, me licenciaré al acabar este curso. ¿Cuándo? Pasó. ¿Cuándo? Puedes decirlo, atajé. Va a ser muy difícil que hablemos y convertimos lo que ocurrió hace 2 años en un gran tabú. Sí, tienes razón. Cuando te marchaste, me centré mucho en los estudios. Necesitaba algo que me distrajera y eso funcionó. Me ha ido muy bien. Además, he conocido gente en la facultad. Creo que me hacía falta. ¿Tienes muchos amigos? Le pregunté, y me sentí un poco imbécil después de decirlo, pero las dinámicas de las relaciones personales que entablábamos Summer y yo siempre habían sido diferentes a las de la gente de nuestra edad. Nos sentíamos bien solos o rodeados de muy pocas personas, y no solíamos compartir aficiones ni formas de ver el mundo con nuestros compañeros. En realidad, yo había sido un poco lobo solitario desde que me había rehabilitado, y Summer me encontró a mí poco después de llegar a Regent y nos convertimos en el único amigo el uno del otro. Sí. Bueno, no sé si muchos, pero sí muy buenos. Tengo un grupo agradable.
De gente en la facultad con los que salgo, me divierto, hacemos mucho deporte. Juntos, nos vamos de vez en cuando de viaje. ¿Sabes? Creo que uno de los errores que cometimos hace 2 años fue centrarnos demasiado solo en nosotros dos. Aquello que nos decía el doctor M. Saintaire de que necesitábamos abrirnos a más gente. Ahora me doy cuenta de que tenía razón. ¿Tu familia? ¿Están bien? Cambié de tema porque necesitaba rumiar a solas lo que Summer me había dicho. Me molestó eso de uno de los errores que cometimos, porque, para mí, ella y yo no habíamos cometido más errores que aquel silencio mío que duró 7 días y que no habría cambiado demasiado las cosas si no se hubiera producido. Fue algo externo, absolutamente inevitable por nuestra parte, lo que nos separó, y me dolió que ella nos culpara, de alguna manera, de lo ocurrido. Sí, respondió a mi pregunta, obviando que yo me había quedado absorto en mis pensamientos. Mi madre sale con alguien. Tu madre. Los dos nos reímos por mi vehemencia. Sí. Yo tampoco podía creerlo al principio, pero parece que, al fin, ha decidido retomar su vida. Me alegro muchísimo. Oye, ¿y tú? Lancé la pregunta como un kamikaze, sin tener muy claro lo que estaba diciendo. O teniéndolo clarísimo, no lo sé. ¿Estás con alguien? Logan, ¿qué? Le sonreí, creo que más para tranquilizarme yo que para que ella dejara de rehuir mi mirada. Estamos poniéndonos al día, ¿no? Vamos, Summer, podemos hablar de lo que sea. El chico que me acompañaba el primer día al salir de clase, Samuel, ¿sí? Si había un sentimiento que nunca en toda mi vida había esperado sentir eran celos. Jamás había sido celoso, ni me había planteado que pudiera serlo, porque los celos siempre me habían parecido algo posesivo que no tenía nada que ver con mi carácter. Pero, joder, un latigazo me recorrió la columna vertebral solo con escuchar el nombre de ese chico de labios de Summer. Hemos estado yendo y viniendo desde mediados del curso pasado. En realidad, creo que somos más amigos que otra cosa, pero de vez en cuando recaemos. Asentí y permanecimos en silencio mientras acabábamos de comer. Aunque intenté evitarlo, mi mente no dejaba de darles vueltas a las cosas que Summer habría compartido con esa persona. Y también con otros amigos. Tantas experiencias que yo habría querido vivir a su lado y me había perdido. En el pasado, yo había sido el único chico al que había besado, el único con el que había estado en su vida, y, aunque sabía que era sano que conociera a más gente, que se hubiera relacionado durante esos 2 años de ausencia total por mi parte, no dejaba de joderme. Podía ser irracional, pero que me mataran si sabía cómo evitarlo. Sentí su mano posarse sobre la mía y me estremecí. La miré y vi en sus ojos una seguridad en sí misma y una determinación que me hizo a la vez sentir orgulloso y aterrorizado. Habría sido muy romántico esperarte toda la vida, pero también jodidamente insano. Volví a sentir, porque todo lo que ella decía eran verdades como templos, pero eso no hacía que dolieran menos. Paseamos por Chesapeake un par de horas después de acabar de comer. Era la cita más larga que habíamos tenido hasta entonces, y la alegría de compartir tanto tiempo con ella fue disipando los nubarrones que se habían asentado en mi cabeza. Me pidió que le contara qué había hecho yo durante esos 2 años, y lo hice con tanto detalle que el tiempo se nos fue pasando casi sin darnos cuenta. Le hablé del día en que me marché de Virginia, y el recuerdo del dolor que sentimos ambos al separarnos hizo que se nos asomaran las lágrimas a los ojos. Le conté aquel patético primer periplo que me llevó a Florida, a pelearme contra un árbol y a acabar pidiendo a mi madre que me rescatara de mí mismo. Le hablé de Beth. Le conté cómo había encontrado en su casa un hogar en el momento en que menos esperaba que eso ocurriera. Ella me dijo que jamás me había escuchado hablar con esa ternura sobre nadie, y me sentí feliz de ser capaz de hacerle entender cuánto significaba Beth para mí. Hablamos también sobre el rapto, sobre Boone, sobre los otros niños. Hablé con la voz rota sobre el hermano que había perdido y cuya existencia había ignorado durante tantos años. Nos reímos juntos sobre las dotes casamenteras de Lily, y Summer me confesó que se había vuelto loca al enterarse de que yo había regresado a Virginia Beach.
Yo no se lo había querido contar porque sospechaba que pondría a Summer en antecedentes si lo supiera. Le hablé del campamento, de Ned, de mi nueva terapia, aunque omitiendo algunos hechos importantes de los que todavía no estaba demasiado preparado para hablar, como aquel amago de recaída que aún me estremecía recordar, o que prefería que ella descubriera por sí misma, como que había conseguido también dejar de fumar, por ejemplo, y también de mis planes de futuro. El primer día que Summer había aceptado quedar conmigo me había confesado que lo único que le apetecía que hiciéramos era hablar. Que hablar conmigo era lo que más le había gustado hacer en toda su vida. Se me hinchó el pecho de orgullo cuando la oí decir aquello. Y desde entonces tenía claro que no había nada que me hiciera sentir más pleno en el mundo que compartir con ella todo. Lo bueno, lo malo, lo que dolía y lo que me hacía sentir bien. Y no entendí cómo había podido sobrevivir 2 años sin confiar en ella cada vez que la vida me daba un revés. 18.